Imagínate llegar a un punto en el que seas tan fuerte, tan absolutamente dominante, que no te dejen competir, no por hacer trampa, no por romper reglas, sino simplemente porque tu nivel está tan por encima que resulta incómodo, porque nadie sabe qué hacer contigo, porque tu presencia en una competición hace que todo lo demás parezca un juego de niños. Y aunque suene a exageración, aunque parezca una leyenda urbana, esto ocurrió de verdad y tiene nombre y apellido, porque este hombre existió y se llamaba Bill Kazmaier, y lo que hizo en los años 80 dejó una huella tan profunda en el mundo de la fuerza que incluso hoy sigue resonando entre los hierros de los gimnasios más extremos. Y aquí, en Bestias de Acero, te vamos a contar su historia como nadie más te la va a contar, sin filtros, sin censura y con toda la crudeza que merece. No era solo músculo, no era solo genética, no era solo entrenamiento, era otra cosa, era una intensidad, una rabia, una obsesión que lo empujaba más allá de lo posible y lo llevó a levantar más de 420 kilos en peso muerto, a hacer sentadillas con más de 440 kilos sobre sus hombros y a presionar 300 kilos en banca con una facilidad que parecía antinatural, como si estuviera desafiando no solo al deporte, sino a la lógica misma del cuerpo humano. Y sin embargo, lo que más impacta no fue su fuerza ni sus récords, sino lo que ocurrió cuando le dijeron que ya no podía competir, que su simple existencia en el torneo rompía el equilibrio, que su nivel estaba dañando la competición, y lo vetaron sin sanción, sin escándalo, sin dopaje, solo con una frase que lo convirtió en mito. Es demasiado dominante. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué decidieron apartarlo, cómo lo hicieron y qué fue lo que vino después, porque esa fue apenas la primera página de una historia que no te va a dejar respirar. Bill nació en 1953, en Wisconsin, y por muchos años fue un joven más, sin nada extraordinario, sin señales de lo que vendría, hasta que un día cruzó la puerta de un gimnasio y algo dentro de él se activó, como si hubiese encontrado el único lugar donde realmente pertenecía, un templo de metal y dolor donde no hacía falta hablar, donde todo se decía con el sonido del hierro chocando, con el sudor empapando el suelo y con los músculos al borde de estallar, porque en ese instante, cuando tocó una barra por primera vez, no descubrió un deporte, descubrió una obsesión, una necesidad salvaje que ya nunca lo abandonaría. Mientras los culturistas de su época afinaban poses, se preocupaban por el bronceado o por salir bien en la portada de alguna revista, Kazmaier se aislaba del mundo y entrenaba con una intensidad que parecía sacada de una película de guerra, sin música, sin cámaras, sin testigos, solo él, su furia y el acero, y día tras día se dedicaba no a verse bien, sino a ser imparable, a cargar con más peso que ningún otro, a soportar más dolor que cualquiera, y a convertir cada entrenamiento en un ritual de destrucción donde no se buscaba belleza, sino poder absoluto. Pasaba horas repitiendo una y otra vez los mismos movimientos, perfeccionando la técnica hasta que la barra formara parte de su cuerpo, exigiéndose más allá del fallo, más allá del miedo, porque para él no existía el cansancio ni el descanso. Solo existía la mejora, el sufrimiento productivo, la superación continua, y lo hacía sin esperar aplausos, sin buscar seguidores, sin contar calorías para marcar abdominales, porque lo único que le importaba era cargar más, ser más, resistir más, romper más, y en esa locura consciente, fue creando algo que no tenía nombre, algo que no cabía en las reglas de ningún deporte, porque lo que estaban haciendo en esos días no era un atleta, era una bestia, y esa bestia no soñaba con fama ni con trofeos, soñaba con hacer temblar el suelo cuando caminara, con doblar el acero con sus manos y con dejarle claro al mundo que todavía existían hombres que no estaban hechos para encajar, sino para destruir.
A medida que avanzaban los años, lo que comenzó como una obsesión en solitario, se transformó en un dominio tan absoluto que era imposible de ignorar. Porque Kassmayer no solo era fuerte, era abrumador. Era ese tipo de fuerza que no se ve en un gimnasio común ni en una competición estándar. Era ese tipo de presencia que, cuando llegaba al evento, todo el mundo sabía que el segundo lugar era lo máximo a lo que podían aspirar, porque él estaba jugando en otra categoría, en otra dimensión, con otra mentalidad, y aunque el resto entrenaba para ganar, él entrenaba para aplastar, para demostrar que no estaba ahí para competir, sino para dejar claro que él era la única referencia posible. Entre 1980 y 1982, ganó 3 veces seguidas el título de World's Strongest Man, algo que nadie había logrado antes, y cada victoria no era solo una prueba de que era el mejor, era una declaración de guerra contra todo lo establecido. Porque mientras otros se preparaban para levantar una piedra, él la cargaba como si fuera papel. Mientras otros temblaban ante un camión que debían arrastrar, él lo empujaba como si quisiera mover el planeta entero, y lo hacía sin pestañear, con una frialdad que aterraba, con una expresión de absoluta concentración que parecía decir: «No estoy aquí para jugar, estoy aquí para dominar». Sus récords empezaron a sonar a ciencia ficción. Más de 420 kilos en peso muerto, más de 440 kilos en sentadilla, más de 300 kilos en press de banca, y no una vez, sino en repeticiones limpias, delante de testigos, en escenarios oficiales, sin trampa, sin ayudas modernas, sin tecnología de apoyo, solo fuerza pura nacida de una mente que no aceptaba límites. Y esa superioridad aplastante comenzó a generar algo que ni los músculos ni los títulos pueden controlar: miedo. Los jueces lo miraban con cautela. Los organizadores empezaron a preguntarse si su presencia era buena para el espectáculo, y los rivales, algunos, ni siquiera querían presentarse cuando sabían que él estaría allí, porque la sensación no era la de enfrentar a un atleta, sino a un monstruo, una anomalía, un fuera de serie que estaba rompiendo la ilusión de igualdad en la competencia. Y eso, para muchos, era un problema que había que resolver. Muchos pensaban que lo que hacía de Kassmayer una bestia era su cuerpo, sus brazos gigantes, su espalda ancha como una pared, sus piernas como columnas griegas. Pero lo que realmente lo convertía en algo aterrador era su mente, porque no entrenaba solo con músculo, entrenaba con una intensidad psicológica que rayaba en lo enfermizo, una forma de pensar que lo colocaba en un plano diferente, un estado mental donde no existía el miedo, donde el dolor era combustible y donde el fracaso ni siquiera era una opción que se pudiera mencionar, porque para él perder no era parte del proceso, era una idea que simplemente no tenía sentido. Antes de cada levantamiento importante cerraba los ojos y entraba en una especie de trance. Murmuraba frases que solo él entendía. Visualizaba cada segundo del movimiento como si ya lo hubiera vivido 1000 veces. Y cuando abría los ojos ya no era el mismo. Era una máquina, una entidad que no respondía a emociones ni a dudas. Totalmente enfocada en levantar ese maldito peso, sin importar si los músculos gritaban, si los tendones se rompían o si sus huesos estaban a punto de ceder. Porque una vez que estaba ahí, dentro de esa burbuja mental, no había fuerza externa capaz de detenerlo, ni el dolor, ni el cansancio, ni siquiera el daño físico más brutal. En una ocasión, frente a testigos, levantó 302 kilos en press de banca. No una, sino 3 veces seguidas, con técnica perfecta, sin titubeos, sin descanso entre repeticiones, y eso en los años 80, sin ayudas modernas, sin cinturones de titanio, sin suplementos de última generación, sin barras diseñadas para amortiguar la carga. Solo él, su mente desquiciada y una barra que para cualquier otro sería una sentencia de muerte. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer, porque era más fácil creer que usaba anabólicos, hormonas
o cualquier tipo de sustancia que aceptar que alguien así pudiera existir naturalmente. Pero nadie lo sabía con certeza, y ese misterio fue lo que lo convirtió en algo más que un campeón. Lo convirtió en leyenda, porque si era natural, entonces era la prueba viviente de que lo imposible solo es el límite que aceptamos sin luchar. Todo parecía ir en ascenso. Todo indicaba que Bill seguiría ganando año tras año, rompiendo marcas, aplastando rivales y dejando en ridículo a cualquiera que osara desafiarlo. Pero entonces llegó el año 1983, y con él una decisión que cambiaría todo. Una orden que nadie entendió del todo, que nadie explicó con claridad, pero que todos sintieron como una bomba en medio del mundo del Strongman. Bill Kazmaier quedaba fuera del torneo más importante del planeta, vetado, excluido, eliminado de la competencia sin una causa oficial, sin dopaje, sin sanciones, sin advertencias, simplemente no estaba en la lista. Y el silencio fue más estruendoso que cualquier acusación, porque ni siquiera hubo un comunicado formal, ni una excusa convincente, solo un vacío donde antes había una fuerza imparable. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Algunos decían que lo habían sacado porque era demasiado dominante. Otros aseguraban que su presencia desmotivaba al resto, que no era justo para los demás tener que enfrentarse a alguien que jugaba en otra liga. Y aunque ninguna organización lo admitió públicamente, la verdad flotaba en el aire como una sombra incómoda. Kazmaier no encajaba, no porque rompiera las reglas, sino porque las superaba todas sin necesidad de romper ninguna. Y eso era lo que lo convertía en una figura incómoda para un sistema que pretendía igualdad, pero no sabía cómo manejar la verdadera superioridad. No podían probar que hiciera trampa, pero tampoco podían soportar verlo seguir ganando, seguir destruyendo todo a su paso. Y así, sin escándalo, sin prensa, sin posibilidad de defenderse, quedó fuera, convertido de pronto en un mito viviente, en una leyenda que ya no podían controlar, en una fuerza que inspiraba y asustaba al mismo tiempo. Y ese fue el momento en el que dejó de ser solo un atleta para transformarse en algo mucho más grande, en una amenaza para el sistema, en una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando alguien es simplemente demasiado. Lo que vino después del veto no fue paz, no fue descanso, no fue resignación, porque Kazmaier no sabía parar, no tenía un botón de apagado, no entendía el concepto de «ya es suficiente», y aunque su nombre ya no aparecía en carteles, aunque las cámaras ya no lo enfocaban, él seguía entrenando con la misma rabia, con el mismo odio hacia la debilidad, como si aún tuviera algo que demostrar, como si su guerra no fuera contra los demás, sino contra sí mismo. Y eso lo llevó a un punto en el que el dolor se volvió parte de su rutina diaria, tan común como el desayuno o el sueño, algo que no se cuestiona, que simplemente se acepta como parte del proceso de volverse indestructible, aunque por dentro se estuviera rompiendo lentamente. Sus rodillas comenzaron a fallar, sus hombros crujían con cada levantamiento, su espalda era un mapa de lesiones crónicas, pero él no se detenía. Y cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía con una frase que dejó helados a todos los que lo escucharon. Cuando siento que voy a morir, es cuando realmente me siento vivo. Y eso no era una metáfora, era su realidad, porque había creado una filosofía en la que el sufrimiento no era algo que se evitaba, sino algo que se abrazaba con orgullo, como si el dolor fuera una especie de medalla invisible que separaba a los débiles de los verdaderos monstruos. En uno de sus entrenamientos más extremos, se desgarró por completo el pectoral, un estallido brutal, músculo colgando, dolor insoportable, y aún así terminó su serie. Y cuando le preguntaron por qué no fue al hospital de inmediato, solo dijo: «El dolor es temporal, la gloria es para siempre». Y esa frase, que para muchos suena como una locura, para él era una ley, porque jamás buscó equilibrio, solo quería llegar al límite, y más allá. A día de hoy, décadas después de su última competencia, el nombre de Bill Kazmaier
todavía resuena en los gimnasios más extremos, en los foros más antiguos, en las conversaciones entre leyendas y en la mente de aquellos que, cuando sienten que no pueden más, piensan en él, en su mirada, en su forma de enfrentar el sufrimiento, en esa determinación que no buscaba premios, ni likes ni fama, solo el placer oscuro de dominar al hierro, de vencer al cuerpo, de gritarle al dolor que no tiene poder. Y es por eso que su legado no está hecho de medallas ni de trofeos, está hecho de filosofía, de mentalidad, de espíritu, de una forma de vivir que incomoda, porque obliga a mirar dentro y preguntarse, ¿hasta dónde estaría yo dispuesto a llegar? Él nunca fue Mr. Olympia, nunca salió en las portadas brillantes del fitness comercial, nunca fue la cara bonita de la industria, pero fue algo que muy pocos han logrado ser. Fue real, fue brutalmente auténtico, fue la prueba de que existe un tipo de fuerza que no se entrena solo con el cuerpo, sino con la mente, con el alma, con una obsesión que no se compra, que no se finge, que no se puede enseñar, solo se lleva dentro, y eso es lo que lo hizo inmortal. Muchos lo llaman pionero, otros loco, algunos monstruo, pero todos coinciden en que no habrá otro igual, porque para llegar a ese nivel no basta con levantar más, hay que estar dispuesto a romperse por dentro y por fuera, y seguir de pie, y en un mundo donde cada vez hay más excusas y menos disciplina, Kazmaier se mantiene como el último vestigio de una era en la que los hombres no querían brillar, querían destruir, y aquí en Bestias de Acero, su historia seguirá rugiendo.